nos encontramos en el estuario. Existe como este mito que es creo que muy importante desmitificar de que las personas que desaparecen algo tenían, ¿no? Algo estaban haciendo o con alguien se estaban llevando, ¿no? Y creo que son tantas que realmente llega un punto en el que por lógica y sentido común es imposible que sea así, ¿no? Exacto. Sí, la verdad es que es más bien un prejuicio y una manera también de a veces que utilizan las autoridades para, pues sí, para estigmatizar, para quitarse del problema, para no querer investigar. Y bueno, también es cierto que las fiscalías están absolutamente desbordadas de casos por investigar y no se dan abasto. Pero digamos que hay muchas circunstancias, muchísimas distintas por las cuales la gente desaparece. Digamos que histórica y tradicionalmente una de las maneras más comunes que una gente puede desaparecer es porque alguien la mató y la enterró de manera clandestina para ocultar el cadáver, para ocultar ese delito. Esa es una de las maneras, digamos, típicas. Otra manera típica, pues es cuando, por ejemplo, quizás un hombre, un padre de familia, se ausenta de su hogar porque quiere romper esa relación y eludir los compromisos y las responsabilidades, quiere establecer otra relación y simplemente huye, no quiere ser encontrado. Alguien más que no quiera ser encontrado, sí, puede ser alguien que cometió un delito y quiere perder la pista por donde anda, ¿no? Pero hoy en día, a esas son solo breves ejemplos de históricamente cómo desaparecía la gente. Estos que siguen ocurriendo, ese tipo de casos, hoy día se suman muchos casos que sobre todo en las ciudades en nuestro país, están teniendo cada vez un mayor impacto. Y es el hecho de jovencitos y jovencitas que son reclutados o seducidas, en el caso de las jovencitas, a través de juegos, a través de las redes sociales, las contactan y tradicionalmente sí, se las llevan para trata de personas, pero para trata en el sentido de explotación sexual, pero también a los jóvenes en el sentido para reclutarlos para que formen parte de manera forzosa de redes de crimen organizado, ¿no? Y o los van, eso, involucrando. Y digamos, aquí lo importante es que esta manera donde, en la ciudad quienes más están en riesgo y hay una mayor proporción, sobre todo comparado con el resto del país. Digamos, en el resto del país, 28% de quienes desaparecen son mujeres. En la Ciudad de México, 45% o 49% son mujeres y sobre todo mujeres de entre 12 y 24 años. Esa es la mayoría de la gente que está desapareciendo en la ciudad y está desapareciendo de esta manera, porque son contactados, porque son engañados. Muchos jovencitos en la Ciudad de México, por eso es que las cifras de la fiscalía son enormes, porque muchos jovencitos sí desaparecen como una etapa, digamos, como una característica propia de la edad. Se enojan porque los regañaron por sus calificaciones, porque les quitaron el teléfono, la tablet, porque no la dejan salir con el novio, porque no la dejan ir de fiesta, porque quiere salir y no y la controla. Y se van, los jovencitos o jovencitas se van por unos días y regresan. En este sentido, sí, mucho de ese abultamiento que hay en casos de fiscalía eh, eh, pues es también responsabilidad de la fiscalía, porque esos que regresaron, pasa que la fiscalía no dio seguimiento, no supo que sí regresaron. Pero hay otra proporción que no regresan o que los matan y que, como dije, van a dar a la fosa común. Es el problema del feminicidio en nuestro país es espantoso. Sabemos que las mujeres son muertas, son destazadas, las tiran en un basurero, o sea, todo lo cual muestra pues una ausencia de capacidad, de competencia por parte de autoridades del Estado
y de voluntad política de enfrentar esos problemas, de encararlos, de hablar de ellos, para que esos problemas pueden tener solución. Si simplemente se hicieran campañas masivas en las escuelas para decirle a los jóvenes que jamás contesten un mensaje en sus redes que llegue de una persona que no conocen, que le intenta contactar y que los va a tratar de seducir para algo. Y estas cosas de trata de persona que tienen años y tampoco las autoridades atinan a combatir ese problema, porque hay complicidades enormes, hay intereses enormes, hay corrupción, pero también ahora ¿Qué complicidades o qué intereses? bueno, tienen compradas a ciertas autoridades, porque no es posible que bandas como las que existen en la Merced, a la vista del público, o en otras zonas de prostitución, donde explotan a chicas, a personas transexuales, que muchas veces son tan rechazadas en la sociedad que solamente les queda ese trabajo que ejercer como una alternativa de sobrevivencia. ¿Y cómo es posible que esas bandas sigan operando? Y ahora con esta otra modalidad diferente, que se llevan a las chicas por una semana, las drogan, las violan, ni siquiera saben qué hicieron con ellas y después de una semana las regresan. O sea, se van como sofisticando estas maneras de cometer delitos, de sustraer a las jóvenes y a los jóvenes que llevan a ser reclutados. Pero ¿cómo es posible que las bandas de crimen se van sofisticando, pero las autoridades no parece que marchen a la par de esta sofisticación y sean capaces de Mitigar. encontrarlo y digo de hacer campañas de prevención? O sea, en la Ciudad de México, claramente las alcaldías también tendrían que involucrarse en esto y decir, en mi alcaldía, ¿dónde están desapareciendo? Todo esto que hoy se llama, y digo hoy porque no es que sea tan nuevo, pero en nuestro país apenas comienza a hacerse análisis del contexto, hagamos mapa, ¿por qué en Xochimilco aquí y aquí y aquí han desaparecido tantas chicas? ¿Cómo son las características? En fin, o sea, muchas veces sí, es que se van, pero se van porque alguien las contactó. Y esos son los que a veces es más difícil que regresen en comparación con aquellos otros que se fueron por un rato porque se enojaron, casi siempre regresan. Pero también puede ser que se vayan porque hay violencia en su familia, porque hay abuso sexual en su familia, tantas cosas.